La cultura azteca. Llamados también los mexicas, los aztecas fueron una civilización precolombina de la región de Mesoamérica, que floreció entre los siglos XIV y XVI DC, en el territorio correspondiente del actual país de México. El idioma azteca era el náhuatl. Los aztecas se desarrollaron en la región cultural de Mesoamérica desde los años 1325 hasta el año 1521 DC, fecha de la conquista de México por parte de los españoles, comandados por el conquistador Hernán Cortés, quienes derrotaron a los aztecas y destruyeron su civilización. En la sucesión de pueblos o culturas mesoamericanas que dieron origen a la civilización azteca, destacan los toltecas por sus logros culturales civilizadores. Ellos florecieron entre el siglo X y XIII DC, seguidos por los chichimecas. Historia de la cultura azteca. Origen de los aztecas. El control político del populoso y fértil Valle de México fue confuso después del año 1100 DC. Gradualmente, los aztecas, una tribu del norte, asumirían el poder después del año 1200 DC. Los aztecas eran un pueblo indígena de América del Norte, pertenecían al grupo nativo náhuatl. Los aztecas también pueden ser llamados mexicas, de ahí el término México. El pueblo azteca migró hacia el Valle de México, o Anáhuac, en el principio del siglo XIII DC y se asentaron inicialmente en la isla mayor del lago de Texcoco, siguiendo instrucciones de sus dioses para establecerse donde viesen una águila posada en un cactus, devorando una cobra. Imperio azteca. A partir de esta base formaron una alianza con otras dos ciudades, Texcoco y Tlacopan, contra otro pueblo llamado Azcapotzalco, los derrotaron, y continuaron las conquistas a otras ciudades del valle durante el siglo XV DC, cuando controlaban todo el centro del Valle de México formaron una confederación o imperio azteca, cuya base económica política era el modo de producción tributaria. A principios del siglo XVI, sus dominios se extendían de costa a costa, teniendo al norte a los desiertos norteamericanos y al sur al territorio de los mayas. Los aztecas alcanzaron un alto grado de sofisticación tecnológica y cultural, eran gobernados por una monarquía electiva, y se organizaron en diferentes clases sociales, tales como nobles, sacerdotes, guerreros, comerciantes, agricultores y esclavos. Además de tener una escritura pictográfica y dos calendarios, astronómico y litúrgico. Al estudiar a la cultura azteca, se debe prestar especial atención a tres aspectos. La religión, que demandaba sacrificios humanos en gran escala, particularmente al dios de la guerra, Huitzilopochtli. La tecnología avanzada, como la utilización eficiente de chinampas, islas artificiales construidas en los lagos para la agricultura, y la vasta red de comercio y sistema de administración tributaria. El imperio azteca era formado por una organización estatal que sobrepasó militarmente a diversos pueblos y comunidades de Mesoamérica. Por un proceso muy específico, una expansión militar rápida, pasaron a subyugar, dominar y gravar con impuestos a todos los pueblos que conquistaron. Llegada de los conquistadores españoles. Su civilización tuvo un final abrupto con la llegada de los españoles, a comienzos del siglo XVI. Los aztecas se convirtieron en aliados de Hernán Cortés en el año 1519. El gobernante azteca Moctezuma II consideró al conquistador español, la personificación del dios Quetzalcóatl, y no reconoció en él un peligro para su reino. Los aztecas recibieron a Cortés amigablemente, pero posteriormente el Tlatoani, gobernante azteca, sería tomado como prisionero. En el año 1520 hubo una revuelta azteca y Moctezuma II, llamado también Moctezuma Xocoyotzin, fue asesinado. Su sucesor, Cuauhtémoc, hijo del hermano de Moctezuma II, el último gobernante azteca, resistió a los invasores, pero en el año 1521 Hernán Cortés sitió a la ciudad capital de los aztecas, Tenochtitlán, y subyugó al imperio azteca. Muchos pueblos de etnia no azteca, sometidos a la Confederación Azteca, se unieron a los conquistadores españoles contra los aztecas para obtener su independencia del yugo opresor azteca sin imaginar que los europeos serían más despiadados y opresores. Organización social de los aztecas. La sociedad azteca estaba rígidamente dividida. El grupo social de Pipitín, nobleza, era formada por la familia real, sacerdotes, jefes de grupos guerreros, como los jaguares y las águilas, y los jefes de Calpulli, jefe de las comunidades o clanes. También podían participar algunos plebeyos, Macehualtín, que tuviesen algún acto extraordinario. Tomar chocolate caliente, chocoad, era un privilegio de la nobleza. El resto de la población era constituida por los labradores, agricultores, y artesanos. Había también, esclavos, tlacotín. Pirámide de la sociedad azteca.
El rey emperador azteca, nobleza pipiltín. Sacerdotes, dignatarios civiles, militares. Nobleza pipiltín. Pochtecas, grandes comerciantes. Artesanos y comerciantes. Macehuayo macehuales. Hombres libres, miembros de la comunidad o calpuli. Los esclavos, tlacotín. Organización política de los aztecas. Los aztecas poseían un gobierno monárquico no hereditario, electivo. Cuando ocurría la muerte del emperador, era elegido el sucesor por el Consejo Supremo, Tlatocan, formado por los representantes de la nobleza azteca. Generalmente era elegido un miembro de la nobleza azteca para dirigir el imperio. El emperador era considerado de origen divino y poseía atribuciones o poderes ilimitados en la sociedad azteca. El centro del imperio azteca era la ciudad de Tenochtitlan, que se localizaba en la actual Ciudad de México. El funcionamiento del Estado azteca se basaba en una amplia red burocrática formada por funcionarios profesionales, tales como los sacerdotes, inspectores de comercio y recolectores de impuesto, tecutli. El imperio azteca fue un ejemplo de imperio que gobernó por medios indirectos. Aunque la forma de gobierno se refiere a menudo como un imperio, de hecho la mayoría de áreas dentro del imperio se organizaron como ciudades-estado, conocido como Altepetl en náhuatl. Estas pequeñas unidades políticas fueron gobernadas por un tlatoani, gobernador elegido por la nobleza, pipiltín, de una dinastía legítima de esa región. Emperadores del imperio azteca. Los emperadores aztecas en lengua náhuatl eran llamados Hueytlatoani, gran gobernante, término también usado para designar a los gobernantes de ciudades. Los emperadores aztecas fueron los mayores responsables tanto del crecimiento del imperio, como por su decadencia del mismo. Huitzontli, por ejemplo, fue el emperador azteca más cruel y el responsable de la mayor expansión del imperio azteca. El emperador Moctezuma II, fue un gobernante pacífico y justo, pero también fue débil en sus decisiones, permitiendo que los españoles entrasen en sus dominios, incluso después de noticias de que estos habían masacrado a muchas tribus, fatalmente sacudirían la solidez del imperio, y finalmente degeneraría en la extinción del dominio azteca. La sucesión de los emperadores aztecas no era hereditaria, es decir, de padres a hijos, sino que estos eran elegidos por consenso entre los miembros de la nobleza azteca. Lista de emperadores aztecas. Acamapichigli, 1376-1395. Huitzilihuitl, 1395-1417. Chimalpopoca, 1417-1427. Itzcoatl, 1427-1440. Moctezuma I, 1440-1469. Axayacatl, 1469-1481. Tizoc, 1481-1486. Huitzontli, 1486-1502. Moctezuma II, 1502-1520. Cuitláhuac, 1520. Cuauhtémoc, 1520-1521. Religión de la cultura azteca. Los aztecas eran politeístas, adoraban a varios dioses, y creían que si la sangre humana no era ofrecida al dios Sol, este dejara de funcionar y se apagaría sumiendo en oscuridad al mundo. Los sacrificios humanos eran ofrecidos a Huitzilopochtli o Tezcatlipoca. El sacrificado era colocado en una piedra por 4 sacerdotes y un quinto sacerdote extraía, con un cuchillo, el corazón del guerrero vivo para alimentar a su dios. Tlaloc. Anualmente eran sacrificados niños en las cumbres de las montañas. Se creía que cuando más criaturas llorasen, más lluvia el dios proveería. En el panteón azteca había muchos dioses. Los principales eran vinculados al ciclo solar y la actividad agrícola, observaciones astronómicas y estudio de los calendarios eran parte de los conocimientos de los sacerdotes. El dios más venerado era Quetzalcóatl, representada como una serpiente emplumada. Los sacerdotes formaban un poderoso grupo social, que se encargaban de guiar la educación a los nobles, hacían predicciones y dirigían las ceremonias rituales. La religiosidad azteca incluía prácticas de sacrificios humanos. De acuerdo con los cronistas españoles, el derramamiento de sangre era ofrecida del corazón de animales y seres humanos en ritos imprescindibles para satisfacer a sus dioses. Si tenemos en cuenta la relación entre la religión y la medicina azteca, encontraremos un sinnúmero de ritos.